Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de India, China y Japón del siglo X al siglo XV. Muchos nos preguntamos si la Edad Media solamente pasó en Europa y no es así, sino que también pasó en otras partes del mundo. Y el día de hoy vamos a ver en específico cómo fue la Edad Media en la India, China y Japón, ¿ok? Muy bien, el día de hoy vamos a ver qué cosas nos dejaron esas culturas, ¿ok? Recordemos que ya lo habíamos trabajado en el bloque 2, entonces ya vimos algunas cosas que nos dejaron, pero vamos a retomarlas ahorita. Dentro de las cosas que nos dejaron fue tecnología agrícola, o sea, cómo cosechar mejor, cómo obtener mejores cosechas y más rápido. También nos dejaron la astronomía, matemáticas, escritura y la arquitectura, ¿ok? Estos avances llegaron también a Europa, pero gracias al comercio entre Europa y Asia. Aquí podemos ver un mapa en donde podemos ver cómo era la ruta que viajaba desde Asia hasta Europa. ¿Ok? Aquí se ven algunas rutas y cómo pueden verse aquí. Llegan a... Muy bien, la primera cultura que vamos a trabajar sería la cultura india. Y bueno, no solo ocupaba el espacio geográfico que hoy lleva este nombre, también ocupaba los territorios de los actuales Pakistán y Bangladesh. Por su buena ubicación podía comerciar con otras civilizaciones asiáticas como la árabe, que estaba en este espacio por aquí, ¿ok? Y también con la cultura china. Entonces, la cultura india estaba en una muy buena posición porque podía comerciar y vender cosas a estas culturas que estaban muy cerca también. Muy bien, la cultura de la India fue invadida por los hunos y por los árabes. ¿Ok? Por los hunos fue invadida en el siglo VI y por los árabes fue invadida en el siglo XII. Esto trajo a la cultura india una combinación de muchas culturas y esto lo vamos a ver más adelante porque tanto la cultura de los hunos como de los árabes se quedó y aún se puede observar en la cultura actual. Bien, en la India hay un sistema de castas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú naces de una familia, tú vas a pertenecer siempre a esa casta, ¿ok? Entonces, tú no te puedes casar con alguien que no sea de tu casta o de la misma familia a la que tú perteneces o a la misma que tiene un ingreso económico superior, ¿ok? Podemos ver aquí algunos ejemplos de castas. Aquí podemos ver que hasta arriba van hasta los sacerdotes e intelectuales, guerreros y reyes, los comerciantes, los campesinos y los trabajadores y también los que son los intocables, que de hecho muchas de estas casas todavía existen en la India y tú no puedes casarte con alguien que no sea de la misma casta que tú tienes. Y de hecho hay algunos videos que hay sobre esta casta que son los intocables. Incluso las personas de la India no se atreven a tocar a esas personas. Y tú no puedes casarte con alguna de estas, que si tú te quisieras casar con alguno de estos no se podría, ¿ok? Entonces, aquí hay algunos ejemplos, incluso puedes observar cómo se visten algunas personas dependiendo de las castas. Hay algunos que visten de manera un poco más humilde y repito, no se pueden casar con algunas castas que no sean de la misma rango que ellos y todavía existen actualmente. Lo podemos recordar que también en México existían algunas castas en la época de la Nueva España y eso afortunadamente en México ya no existe. Y aquí vamos a ver que también aparece otra nueva religión, pero en el área de la India. Esta religión aparece en el siglo XVI a.C., surgió el budismo. Fue fundado por Buda, que significa iluminado o quien sabe la verdad. Esta religión se extendió tanto en India hasta China y Japón. Y actualmente es una de las religiones más numerosas en el mundo y sigue practicando. La cultura de India. La cultura de India es muy rica ya que es una mezcla de varios siglos, de múltiples tradiciones, de religiones, de ideas, como les había comentado, como la India fue conquistada por diferentes grupos, también se quedaron algunas de esas tradiciones por los inmigrantes que han llegado también a la India, entonces es una mezcla que tiene este país, ¿ok?
Los aportes de la civilización india. La civilización india nos trajo varios aportes que todavía seguimos utilizando en algunos casos. La rueca para hilar algodón, el asolabio para navegar, especies como la pimienta, la canela, el clavo, que se utilizan todavía en la cocina. ¿Te imaginas que no se utilicen? Sería algo muy complicado. El algodón, el azúcar, la numeración y todos estos saberes llegaron a Europa por los árabes. Recuerda que los árabes habían conquistado este espacio que es la India, ¿ok? Entonces después los árabes lo llevaron a... Muy bien, la siguiente cultura que vamos a trabajar es China, ¿ok? La región fue la más avanzada del mundo en la Edad Media. Tenía una gran producción agrícola, que quiere decir que cosechaban muchísimo. Y bueno, esto trajo como consecuencia ciudades de hasta 1 millón de habitantes. Pero ojo, fíjate muy bien, aquí en China tenían 1 millón de habitantes, a diferencia de Europa, que las ciudades más grandes tenían solamente 100.000 habitantes. De 1 millón a las ciudades chinas a 100.000 habitantes en Europa con las ciudades más grandes. Aquí se puede ver una gran diferencia. Los que gobernaban al pueblo chino se les consideraba emperadores y gobernaban por varias dinastías o familias. El emperador ocupaba un lugar central en la sociedad, pues era considerado intermediario entre la humanidad y las divinidades. ¿Qué quiere decir? Que algunos de sus dioses les hablaban a los emperadores y estos a su vez le hablaban a su pueblo sobre lo que querían los dioses. China también fue conquistada por algunos otros pueblos, como fue el caso de la India. En este caso, China fue conquistada por los mongoles, ¿ok? Fue en el siglo XII al XIV y estos mongoles conquistaron gran parte de China y formaron su nueva familia para poder gobernar. Esta dinastía fue conocida como la dinastía Yuan y fueron expulsados por otra familia muy poderosa que fue la dinastía Ming, ¿ok? Inventos chinos. Bueno, hay varios inventos que son muy importantes, por ejemplo, el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora, la porcelana, la seda, los cometas que nosotros conocemos como papalotes, el ábaco también, no aparece aquí, pero la muralla china y hornos para fundir metales, ¿ok? Entonces muchos de estos inventos todavía se siguen utilizando. Una de las situaciones que acarreó cosas buenas al comercio en China fue una ruta que ellos inventaron, que fue la ruta de la seda. Este camino llegaba hasta Constantinopla y de Constantinopla varios barcos podían transportar los objetos o la mercancía que llegaba de China, ¿ok? Otra era también por medio del mar y pasaba por diferentes puntos. Pero esta ruta hizo que China fuera muy famosa por enviar productos que eran necesarios en Europa o que les llamaba la atención. En este caso entonces China fue un gran productor de diferentes cosas que pueden ser incluso, por ejemplo, seda, que puede ser algodón, que pueden ser inventos como la pólvora o varias situaciones que ellos tenían que podían venderlos a los europeos y que ellos quisieran tener. Muy bien, vamos a hablar sobre Japón. Japón consta de varias islas y bueno, podemos ver que está muy cerca de China y de hecho tiene varias influencias de este país. Del siglo IV al siglo VI, los japoneses adoptaron varios elementos de la cultura china, como su escritura, arquitectura y religión. Con el paso de los años lograron construir una cultura propia e independiente. Muy bien, ¿y cómo era Japón en la Edad Media? Desde el siglo XI se instauró un sistema parecido al europeo. Vamos a ver por qué. Hubo muchos enfrentamientos por quién tenía que tener el poder y hasta el año 1600 se unificaron y vieron cuál iba a ser esta forma de gobierno. Y la forma de gobierno que ellos eligieron fue que tenía que existir un emperador y ese emperador iba a gobernar todo, ¿ok? Ese emperador iba a tener abajo de él
algunas personas que lo iban a apoyar, que eran los señores feudales, que aquí en Japón nosotros los íbamos a conocer como daimyo, ¿ok? Aquí está escrito. Y entonces ellos iban a tener unos pedazos de tierra y ellos iban a gobernar porque el rey les daba autorización de gobernar, y ya ahí iban a tener también a campesinos que iban a ser sus siervos, ¿ok? ¿Quiénes eran los que protegían a los señores feudales? Es algo que nosotros hemos visto en muchas series, caricaturas o en películas, que eran los samuráis. De hecho, aquí tenemos una imagen de algunos samuráis, de cómo ellos vestían, y ellos tal vez para ellos eran lo que nosotros conocemos como los caballeros en la Edad Media, pero en Japón se les conocía como samuráis, y también tenían incluso su armadura y protegían a los señores feudales, que eran los daimyo, ¿ok? Y bueno, quitaron el poder al emperador después de algunas peleas y pusieron a gobernar a una persona que se le conoce como shogun, y gobernó por el poder que se le cambió ahora el nombre de shogunato. Era un dictador militar, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, y el poder era hereditario a sus hijos, ¿ok? Y era el jefe de todos los ejércitos y comandaba todo el poder, ¿ok? Concentraba toda la autoridad en esta persona que era el shogun. Por eso se generalizó el uso de dinero, ¿ok? Entonces quiere decir que ya empezó a ocuparse el dinero en Japón, y esto venía primordialmente de China, en donde ellos podían intercambiar ese dinero por oro, perlas, azufre, madera, armas, entre otros productos, ¿ok? Entonces este dinero hizo que pudieran intercambiar los productos que ellos tenían por algunas otras cosas que podían interesarle, en este caso con China, ¿ok? El comercio floreció debido a estos intercambios y se convirtió en una de las principales actividades económicas en Japón.